Clase número 7. Bueno, esta es la continuación de la clase pasada que no entraba en una sola clase. Secuencias, parte 2. Pequeño repaso. ¿Qué es una secuencia? A ver si alguien me puede dar una definición que no hace falta que sea muy exacta. ¿Qué es en sus propias palabras? ¿Qué es una secuencia? Conjunto de elementos ordenados. Ah, perfecto. Bien. Es un conjunto de elementos. Esos elementos pueden ser caracteres, en el caso de cadenas, o cualquier cosa, en el caso de tuplas. Digo, puede ser un conjunto de cualquier cosa. Y lo importante es que esos elementos están ordenados, no necesariamente en orden alfabético, de menor a mayor, no. Ordenado significa que hay un elemento que es el primero, otro que es el segundo, otro que es el tercero y así. Y en realidad les asignamos índices a esos elementos empezando de cero. O sea, el primero es el cero, el segundo es el uno, el 2 y así. Y bueno, la diferencia entre tuplas y listas lo vimos la vez pasada, pero ya vamos a llegar a eso en un ratito. Entonces, esta clase va a ser medio ecléctica en el sentido de funciones que tenemos a nuestra disposición en la librería estándar de Python para manipular secuencias. Eh, Nada, eso, va a ser una especie de muestrario de funciones que tenemos a disposición. Entonces, isdecimal, esta ya la vimos la vez pasada. En particular, acá lo que vemos en esta filmina son funciones que no sirven para cualquier tipo de secuencia, sino que solamente para cadenas. Isdecimal, ¿se acuerdan qué hace? Recibe una cadena, devuelve un booleano. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Decía si es un número o no, ¿no? Sí, claro, me devuelve verdadero si todos los caracteres, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, s.isDecimal me devuelve verdadero si todos los caracteres son dígitos. Por ejemplo, si le digo 1, 2, 3, 4, x, me dice falso. Incluso si le digo 1.234, que uno diría, pero esto es un número. No, esta función me devuelve falso porque hay un carácter que no es un dígito. El punto no es un dígito. Después, upper, ¿se acuerdan qué hacía? Esa la vimos también. Convierte todos los caracteres de una cadena en mayúscula. Sí, se escucha muy bajito, pero creo que se escuchó, creo que entendí. Convierta mayúsculas. Hola, ¿qué tal? Esto, punto. Upper me devuelve la cadena convertida a mayúscula. Y punto lower, ¿qué hace? Me lo devuelve en minúsculas. Minúsculas. Muy bien. Uppercase y lowercase en inglés significa mayúsculas y minúsculas. Profe, Sí, había un ejercicio que pedía que el comienzo de cada palabra, la primera letra, esté en mayúscula. ¿Está bien separarlo en una lista, después juntarla y usar capitalis en cada elemento? No sé cómo decir. sí, o podrías hacer upper de la primera letra. Ah, perfecto. Claro, claro. Eso de separarlo en una lista es algo que no vimos, lo vamos a ver ahora en un ratito. Gracias, profe. De nada. En particular, todas estas funciones, esto ya lo mencionamos la clase pasada, pero bueno, lo repasamos. Todas estas funciones tienen una sintaxis medio rara, en el sentido de que en lugar de escribir lower de la cadena, esto da error, la función lower no existe, pero lo que sí existe es cadena.lower. ¿Bien? Bueno, en la cadena contenía 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, pero es una cuestión sintáctica. El concepto es el mismo. Es una función que recibe un parámetro. Lo que pasa es que el parámetro, en lugar de recibirlo acá en los paréntesis, lo recibe acá atrás del punto.
pero más allá de eso, más allá de la diferencia sintáctica, x.función ABC se comporta como función x ABC. No son intercambiables en el sentido de que yo no puedo escribir. Cada función de la librería estándar, algunas usan esta sintaxis y otras usan esta sintaxis. Y nada, y ya está. Está decidido que es así. ¿Por qué es así? Lo vamos a ver más adelante en el curso. ¿Y cómo hago para saber? A ver, una de las razones por las cuales se usa esta sintaxis es porque es natural de que todas estas funciones operan sobre la cadena, de alguna manera. Ese parámetro es el parámetro más importante de todos los parámetros, entonces lo destacamos poniéndolo a la izquierda del punto. Y hay una manera de preguntarle, de obtener un listado de todas las funciones que operan sobre cadenas haciendo help str. Help str. Acá obtengo un listado de todas las funciones que operan sobre cadenas. Estas por ahora las ignoramos. Las que empiezan con guión bajo, las vamos a ver más adelante. Por ahora las ignoramos. Pero bueno, ahí está capitalize, que me la mencionaron hace un ratito. Center, por ejemplo, vamos a probar center. Vamos a probarla acá. Python sería hola.center. ¿Y qué recibe? Recibe, bueno, este self sería ese parámetro que va a la izquierda, sería ese self. Es una cosa medio rara, confusa, sí, estoy de acuerdo, bueno, nada, es así. Pero recibe un parámetro más, que es una width, en inglés significa ancho. Es un número, vamos a ponerle 15. Y esto es una forma de escribir un parámetro opcional. O sea, ese parámetro es opcional, así que no lo vamos a poner. Así que voy a poner Enter. ¡Pum! Y me devuelve la cadena hola centrada, ocupando 15 caracteres en total. Bueno, así ustedes pueden... Profe, ¿y sí, el fill shade acá te lo pondría a la izquierda o a la derecha? ¿O en ambos lados? en ambos lados, fíjate que me puso a la izquierda me puso espacios y a la derecha me puso espacios. Ah, claro. Después hay otra que es justificar a la derecha y otra que es justificar a la izquierda. Ustedes hagan help str y después investiguen todas las funciones que hay ahí disponibles. En los parciales, pregunten, digo, porque en general en los parciales, en los TPs pueden usar las funciones que quieran, en general, no siempre. En los parciales están más limitados, no siempre van a poder usar todas las funciones, porque a veces nosotros queremos ver cómo ustedes implementan justamente esa función. Entonces, por las dudas en el parcial, si ustedes dicen, uy, tengo ganas de usar esta función, bueno, justo format no, pero tengo ganas de usar isalfa, entonces preguntan, che, ¿puedo usar isalfa? Y nosotros les vamos a responder sí o no. Y en los TPs también, a veces no está mal que pregunten por las dudas. Bueno, después, estas funciones, que en realidad ya las conocemos, la mayoría son funciones que pueden operar sobre cualquier tipo de secuencia. Por ejemplo, la función len, que ya la conocemos, len, voy a sacar esto de acá que no sirve para nada, len de una secuencia cualquiera, por ejemplo, hola, me dice 4, esta ya la conocemos, pero también funciona sobre otro tipo de secuencia, por ejemplo, listas o tuplas, ¿bien? Max. Vamos a ponerle max de 3, 6, 1, 8. ¿Qué me devuelve? No, justo 8 y 4. ¿Qué me devuelve? 8. 8, muy bien, como uno esperaría. El máximo de todos esos es 8. Opera sobre cualquier tipo de secuencia, max. Por ejemplo, una tupla también. 8. Y también sobre una cadena. Hola, ¿qué tal? ¿Qué creen que me va a devolver? Hola. ¿Sí?
Alguien dijo T. Bueno, podría, sí. Básicamente, bueno, no, la U. ¿Por qué me devolvió U? porque es la última en el abecedario. Es la, sí. Es de todas las letras el máximo. El máximo es la letra que iría al final en el diccionario, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, nada, igual, no sé si es muy útil esto, pero nada, está, sirve. Bueno, lo mismo min, la función min hace lo mismo, pero al revés. La función sum, creo que no lo habíamos visto, recibe cualquier tipo de secuencia. A ver. Sum, bueno, 1, 2, 6, 3, y me devuelve la suma. Fantástico. No hay mucho más para decir de eso. Después, la función str, esta sí ya la habíamos visto. La función str es una función que recibe cualquier cosa y me devuelve una cadena. O sea, me permite convertir cualquier cosa, por ejemplo, el número 34 a una cadena. Me devuelve la cadena 34. También puede recibir un número de punto flotante, puede recibir un booleano, puede recibir una cadena, me devuelve la misma cadena, puede recibir una lista, me devuelve la lista de alguna manera convertida en una cadena. Bien, entonces la función str recibe cualquier cosa, me lo convierte en una cadena. Así como existe esa función que convierte cualquier cosa a una cadena, también hay una función que convierte cualquier cosa a una tupla. En este caso, cualquier cosa no es cualquier cosa, tiene que ser una secuencia, porque yo no puedo convertir un número, o sea, el número 32 no lo puedo convertir en una tupla, tiene que ser una secuencia. Pero podría ser, por ejemplo, una lista, 1, 2, 3, 4, pum, me lo convierte a una tupla. Y ¿Un string cómo funciona con ahí la está, bien, buena pregunta. Si yo le pongo hola, ¿qué va a pasar? Es una Te secuencia ahora. hace una tupla con cada letra, cada Correcto. posición. Sí. Bien, todo cierra, todo cierra. Y lo mismo con lista, ¿no? Lo convierte, nada más que lo convierte en una lista en lugar de una tupla. Bien. Acá yo les estoy dando, o sea, parece como que estoy haciendo un repaso así medio rápido, pero es como que estoy presentándoles los bloquecitos del Lego. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los bloquecitos del Lego. Estos son los bloquecitos del Lego. Todas estas funciones después nosotros las vamos a poder combinar para hacer cosas más complejas. La función range ya la conocíamos, pero ahora la podemos entender un poco más. ¿Qué hace la función range? La función range recibe 1, 2 o 3 números. Vamos a poner que recibe un número, 10. Y me devuelve una secuencia de enteros. A ver, voy a apretar Enter. Y lo que me imprime ahí no me sirve mucho, digo, para entender qué es lo que hace. Porque, a ver, probemos esto. Range 10. Puedes probar a usar la función list, hacer un range, por ejemplo. Ahí está, bien. Antes que eso, déjenme hacer esto. Voy a guardármelo en una variable. Entonces, X es un range de 0 a 10. Ok, bueno. Le voy a preguntar de qué tipo es. Es de tipo range. O sea, es un tipo nuevo. O sea, hasta ahora sabíamos que existía los enteros, los float, las cadenas, las listas, las tuplas, y ahora hay un tipo nuevo, que es un tipo range. Es medio raro esto, pero bueno. Ese range, ese tipo nuevo, es una secuencia. Se comporta como secuencia. Y yo la puedo iterar. Yo podría hacer vamos a hacer for i in, no, vamos a poner for y in x, 2 puntos, print y. Dado que x es lo mismo que haber escrito range 10, esto debería funcionar lo mismo, igual que siempre, ¿bien? Pero otra cosa que yo puedo hacer con range 10, dado que es una secuencia, es convertirlo a otro tipo de secuencia, usando, por ejemplo, list, como me dijeron recién. Entonces ahí tengo una lista de los primeros 10 números. O una tupla, ¿no?
Entonces, nada, lo que quiero que quede claro es que range me devuelve una secuencia. Lo que pasa es que es otro tipo de secuencia. No es ni una lista ni una tupla. Es otro tipo. Pero nada, yo tranquilamente lo puedo convertir en una lista si es que lo necesito. ¿Bien? Nada, y de repente si quiero tener una lista de los números pares, es tan simple como poner desde 0 hasta 100 en pasos de a 2. Listo, ahí tengo una lista de los números pares. Bien. Otra cosa que vimos, pero ahora podemos entender, o sea, ya lo habíamos visto esto, pero ahora lo podemos entender un poco mejor. Si yo en una lista tengo hola, 8, true, qué sé yo, una lista de cualquier cosa, yo esa lista la puedo desempaquetar, y yo sé que esa lista tiene 3 cosas, esa lista yo la puedo desempaquetar en 3 variables, de esta manera. Esa sintaxis, nombre, coma, nombre, igual a algo. Bueno, eso funciona si lo de la derecha es una secuencia y además que la cantidad de variables que yo pongo a la izquierda tiene que ser igual a la longitud de esa secuencia. ¿Bien? Ahí estoy desempaquetando la secuencia. Esto ya lo habíamos visto, se usa mucho cuando yo tengo una función que me devuelve 3 cosas. De hecho, una función que devuelve 3 cosas yo puedo invocar a la función y el resultado guardármelo en una variable. ¿De qué tipo es esa variable? ¿Qué creen que me va a dar esto? Una tupla. Es una tupla. No es otra cosa que una tupla. ¿Ven cómo empieza a cerrar todo? Cuando yo devuelvo 3 cosas, en realidad estoy devolviendo una tupla. Los paréntesis son opcionales. Ahí. En general con las tuplas los paréntesis son opcionales. No siempre hay que ponerlos. Si yo no pongo paréntesis, si yo pongo cosas entre comas y no pongo paréntesis, en realidad es lo mismo que poner paréntesis. Y ahí yo puedo, cuando invoco la función f, yo puedo desempaquetar al mismo tiempo. X y z igual a f. Entonces x vale 1, y vale 2, y z vale 3. ¿Bien? ¿Ven cómo todo empieza a cerrar? Me perdí un poco cuando define a L. ¿Cuándo define a L? Pará, eso fue hace un montón. Ah, no, acá. Acá no, es lo mismo. Acá tengo una lista de 3 cosas y esa lista de 3 cosas yo la puedo desempaquetar. Vamos a hacerlo de nuevo. Tengo una lista de 3 cosas y esa lista yo la puedo desempaquetar en 3 variables. Ahora, X, ¿cuánto vale X ahora? Hola. ¿Lo ves, Mora? Hola. Y vale 8 y Z vale true. Esto solamente funciona si la cantidad de variables que pones a un lado, a la izquierda, es igual a la longitud. Si yo pongo W acá, esto no funciona. Sí, correcto, es lo mismo. Bien. Esto que está acá es como un pequeño patrón que suele utilizarse mucho cuando yo necesito intercambiar el valor de 2 variables. Fíjense, supongamos que A vale 1 y B vale 2, ¿no? Y yo ejecuto estas 3 líneas de código. Entonces lo que hago es, me declaro una variable auxiliar que vale lo mismo que A, o sea, 1. Después digo que A vale B, o sea que borro esto y ahora digo que A vale B. Y luego digo que B vale AUX, o sea que borro esto y digo que B vale AUX, lo mismo que el valor de AUX.
El resultado de estas tres líneas es que el valor de A y B se intercambia. Bien, es algo muy común que suele aparecer en cualquier lenguaje de programación. Es muy común tener dos variables y yo quiero intercambiar el valor. Bueno, siempre con esas tres líneas se hace. Bueno, resulta que en Python hay una forma de hacerlo en una sola línea de código. ¿Cómo se hace? Así. A, B igual a B, A. Estoy armando una tupla y desempaquetándola en la misma línea. Entonces, cuando ustedes se encuentren ante el problema de que quieren intercambiar el valor de dos variables, es tan simple como escribir esto. ¿Se acuerdan la clase pasada, este ejercicio, el de mostrar los presidentes? Lo recuerdo Sí. por si no lo tenemos. A ver, creo que debe estar por acá. Presidentes.py. Uy, se me rompió todo. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Acá está, bueno, mostrar presidentes. Habíamos visto, a ver, el ejercicio era que teníamos todos los presidentes en una lista y nosotros queríamos mostrarlos en la pantalla, pero con el número. 1, Bernardino Rivadavia, 2, Vicente López y Planes, 3 y no sé cuánto. Bueno, y habíamos visto que había básicamente dos formas de hacer ese ciclo para recorrer e imprimir el número más el nombre. Una forma era recorrer los elementos de la secuencia. For X in secuencia, for P in presidentes. Pero como yo necesitaba el índice, necesitaba tener un contador que lo inicializo con el valor 0, después le incremento 1 después de cada iteración y después pongo acá i más 1 para empezar a contar de 1, ¿no? Esta es una forma. La otra forma es, si a mí me interesan los índices, yo puedo iterar sobre una secuencia que va desde 0 hasta n-1. Esa secuencia no es otra que range de len de presidentes. Porque el len de presidentes me da n y range de n me da los números desde 0 hasta n-1. Y ahora, bueno, nada, si quiero además acceder a el elemento que está en la posición i, es tan simple como poner presidentes corchete i, ¿no? Bueno, es tan común esto de necesitar tanto el índice como el elemento, que hay una tercera forma de hacer este ciclo. Es usando una función que se llama enumerate. Enumerate, probémoslo, recibe una secuencia de cualquier cosa y me devuelve una secuencia de tuplas. Parece como medio raro esto. Pero veámoslo con un ejemplo, se va a ver mucho más fácil. Supónganse que yo tengo una lista que tiene tres elementos, hola, 8 y true. ¿Bien? Yo voy a poner enumerate L. ¿Bien? Eso lo que me devuelve es una secuencia que, de nuevo, no es ni una lista ni una tupla. Pero yo la puedo convertir a una lista o una tupla tan simple como poniendo list de eso. ¿Bien? Solamente para ver esto es para ver qué es lo que me devuelve. Normalmente uno no lo convertiría a lista, no es necesario, pero solamente a los efectos de ver qué es lo que contiene esa secuencia, la vamos a convertir en una lista. Y lo que me devuelve es una lista de tuplas que contienen dos elementos. Fíjense, una tupla con dos elementos, una tupla con dos elementos, una tupla con dos elementos. Y el elemento es básicamente, en la posición 0 está el valor hola, en la posición 1 está el valor 8, en la posición 2 está el valor true. Básicamente, enumerate, que en inglés significa enumerar, estás diciendo, bueno, enumerame los elementos. Bueno, en la posición 0 tenés este, en la 1 tenés este, en la 2 tenés este. Ok, entonces nosotros podríamos venir acá
Y acá poner enumerame los presidentes, ¿no? Y la pregunta es, bueno, esa variable, ¿qué le pongo de nombre? Bueno, vamos a ponerle ítem, no sé, tupla. Vamos a ponerle tupla, T de tupla. Es una tupla. Enumerate me devuelve una secuencia de tuplas. Entonces, cada valor de esta variable va a ser una tupla. Ok. Entonces, I va a ser el primer valor de esa tupla. Y P va a ser el segundo valor de esa tupla. Perdón, me faltó un igual ahí. Entonces, esto debería funcionar. ¿Lo ven? ¿Esto? A ver, vamos, probémoslo primero. Acá, Python, presidentes.py. Funciona. ¿Lo ven que funciona? Uno, no sé qué. Esto funciona perfecto. Ahora que saltó un número al final, sí yo. ¿Qué pasó? Al final. No, Ah, no, es por que eso. no entraba. Tiene un nombre muy largo, Cristina. Profe, disculpe, yo no entendí. I igual a T en posición 0. Claro, ¿qué pasa? Esta tupla contiene valores que son, por ejemplo, 0, Rivadavia. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que T de 0, que es básicamente el número 0, este que está acá, nada, me lo guardo en una variable I. Y T de 1, que es el nombre del presidente, me lo guardo en una variable P. Y acá, entonces acá tengo P y acá tengo I más 1. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Ahora sí. Bien, ahora, esto no se ve mucho más lindo que las versiones anteriores. Pero, primero, lo primero que puedo hacer es, en lugar de desempaquetar la tupla en forma manual, la puedo desempaquetar automáticamente así. ¿De acuerdo? ¿No se podía desempaquetar directamente en el for? Vamos de a poquito. ¿Están de acuerdo con esa? Sí. ¿Esto está bien? Probémoslo. Funciona, sigue funcionando. Creo que me había olvidado de guardar, pero bueno, sigue funcionando. Bueno, entonces ese es el primer paso. Desempaqueto la tupla ahí mismo. Ahora, este desempaquetamiento, la magia es que yo lo puedo hacer automáticamente acá. Y ni siquiera tener una variable t. O sea, como yo sé que los elementos son tuplas que contienen dos elementos, las puedo desempaquetar automáticamente en el mismo for. El F en el print es para hacer una... Sí, perdón, Cami, estás respondiendo, gracias. Porque yo no vi la pregunta. Sí, eso está en las filminas de la clase pasada, creo, no me acuerdo. Busca cadenas con formato o interpolación de cadenas. También está en el apunte. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la tercera forma de... Bueno, acá está Rivadavia, enumerate, me da este tipo de cosas. Entonces, acá está la tercera forma de hacer un ciclo para recorrer una secuencia. Entonces, lo que quiero que se lleven de conclusión es que cuando yo necesito recorrer una secuencia con un for, tengo que decidir entre tres opciones ahora. Opción número 1, esta. Esta me sirve si yo solamente necesito los elementos y no me interesa el índice o la posición de cada elemento. Opción número 2, esta que está acá, que me sirve si solamente me interesa el índice, pero no me interesan los elementos en sí. Y opción número 3, si me interesan las dos cosas, el índice y el elemento, lo más práctico es hacer esa que está ahí. Bien, sigo. Veo que no hay preguntas, es porque o entendieron todo o están recontra perdidos. Después, hay una función .index que me permite preguntar dónde está un elemento. Por ejemplo,
Tengo la lista esta, hola, 8 true, ¿no? Y yo quiero preguntar, ¿dónde está el elemento 8? Y me dice 1. ¿Por qué me dice 1? Bueno, porque hola está en la posición 0, 8 está en la posición 1 y true está en la posición 2. Entonces me dice, ¿dónde está el 8? Está en la posición 1. Obviamente esto me serviría para listas que son un poco más largas, ¿no? Pero vamos, L igual a 2, 7, 4, 9, 3, 4, 7, 3, 2, 5, 2, 8, enter. Entonces ahora le puedo preguntar, che, ¿dónde está el elemento 5? Y me dice 9, bueno, porque acá tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está el elemento número 5. ¿Qué pasa? A ver, ahora pregúntenme sobre los casos borde de esta función. ¿Cuáles son los casos borde de esta función? Los casos repetidos, ¿Qué pasa cuando hay un elemento repetido? Por ejemplo, decime un ejemplo de esta lista. el 2. El 2. ¿Qué pasa si le pregunto acerca del 2? El 2 está acá, sería la posición 0, o también acá sería la posición 8, creo. ¿Qué crees que me va a responder? ¿Una tupla? No, Podría ser una tupla. Y primera posición. devuelve el primer valor que encuentra. La primera vez que se encuentra con él. Podría Claro. responderme el primero. Bueno, veamos. Bueno, me devuelve 0. O sea que el primero que me encuentra ya me lo devuelve y listo, ya está. El otro, Y bueno. respecto a eso, ¿hay una manera de pedirle todos los dos que hay? No, con esta función no. Y que yo recuerde, no hay ninguna que permita hacer eso. O puede ser, ¿no? Si investigás en la librería estándar, seguramente combinando alguna función con otra podés lograrlo. Claro, gracias. Pero es poco frecuente necesitar hacer eso. Hay otro caso borde. Algo que no está. Claro, ¿qué pasa cuando le pido algo que no está? Por ejemplo, el número 90. Si le pido el número 90, bueno, ¿qué creen que me va a dar? Error. Hay dos opciones, o me tira error o, Vacío, nada. claro, No. algún valor, me devuelve algún valor que me indique algo vacío. Por ejemplo, hay un valor especial que usamos para indicar cosas None. non, ¿se acuerdan? El famoso valor non. Bueno, esas son las dos opciones, o me da error o me da non. A ver, veamos qué hace. Me da error. Bien. Entonces, esta función me devuelve el índice. Sí, escucho. No, bueno, pensé que alguien quería hablar. Esta función me devuelve el índice o error si no está. Pero ¿cómo sé si está o no está? Bueno, si por alguna razón necesito preguntar si el elemento está o no está, esto ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Era elemento in secuencia. O sea, yo podría haber preguntado primero, 90, ¿está en la lista? Eso me dice sí o no. Si me dice que no, no puedo invocar a index. Pero si me dice que sí, por ejemplo con el número 8, 8 ¿está en la lista? Sí. Bueno, entonces puedo preguntarle, che, ¿dónde está el número 8? Está en la posición 11. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Esto del index es para cualquier tipo de secuencia, ¿no? Sí, correcto. Esto funciona tanto para tuplas, pero también para cadenas. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Punto index. Acá le tengo que poner un carácter, por ejemplo, el carácter U. Está en la posición 6. Ok, Sí. gracias. De nada. Bueno, después, las funciones split y join. Veámoslo con un ejemplo, porque así explicadas en el aire son medio difíciles. El ejemplo es el siguiente. Supónganse que tengo en una variable. Ay, perdón. ¿Por qué me dejó de funcionar esto? Se me colgó la aplicación esta para dibujar y ahora es como que no puedo dejar de dibujar. Malísimo. No sé qué hacer ahora. No solo eso, sino que... Ah, ahí está. Creo que ya está. Ahí está, listo.
No sé, había tocado una tecla medio rara. Creo que había tocado para capturar una pantalla o algo así. Bueno, estaba diciendo, imaginemos que en una variable fecha tengo una fecha pero expresada con esta notación, tipo 31 del 3 de 2019, en una cadena, ¿bien? Tengo una cadena que tiene esa forma. Podemos imaginar que es algo que ingresó el usuario. Yo le pregunté al usuario, decime qué fecha naciste y me dijo 31 del 3 de 2019. Bueno, es un bebé, pero no importa. Pero por alguna razón yo necesito convertir esa fecha a ese formato, porque la tengo que guardar en mi base de datos interna y mi base de datos necesita que esa fecha esté convertida en ese formato. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? O sea, esto tranquilamente podría ser un ejercicio de la guía, ¿bien? O hasta un ejercicio de parcialito. Hacer una función que recibe la fecha en este formato y me devuelve la fecha en este formato. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la respuesta de cómo hacemos eso es justamente los bloquecitos de Lego. Si yo tuviera un bloquecito de Lego, o sea, una función, que recibe la fecha original, esta, y la separa de alguna manera en una lista de esta cosa, más esta cosa, más esta cosa, eso sería fantástico. Porque después yo podría agarrar esa lista y me imagino que tengo otra función mágica que recibe esa lista y me permite juntar todas esas pequeñas cadenas en una gran cadena usando ese carácter como separador. ¿Bien? Bueno, esas funciones no son otras que split y join. Veámoslo. Fecha, punto, split. Acá yo le tengo que pasar cuál es el carácter por el cual vamos a separar las partecitas de la cadena. Bien. Acá voy a apretar Enter. Eso me devuelve justamente una lista con las partecitas separadas por ese carácter que yo le dije. ¿Lo ven? Entonces, split en inglés significa separar. Básicamente lo que hace es recibe una cadena y un delimitador. Y básicamente me devuelve una lista de cadenas que son todas las partecitas que encontró de la cadena separadas por ese delimitador. ¿Entiendes? Profe, Sí, si nosotros ponemos fecha.split, ahí ponemos el carácter que queremos que divida y ponemos coma 1, ¿nos separa en dos porque cuenta desde cero Python o...? la verdad no sé. Y la respuesta a tu pregunta está en help. Así. No, sí, está bien. Help fecha.split acá va a funcionar. Si no, podrías poner str.split. Y acá está. O sea, acá está la respuesta a tu pregunta. ¿Bien? Digo, no me lo acuerdo de memoria y es es un caso muy particular y me parece que no vale la pena que lo investiguemos acá. Pero tranquilamente vos podés agarrar tu entorno, el intérprete, ¿cómo se llama? Interactivo y hacer la prueba. Gracias. De nada. Diego, Sí, el delimitador puede ser cualquier cosa. sí, puede ser cualquier cosa. Poner, si te lo hubieran ingresado como 31 del 03 del 2019, podrías ponerlo al delimitador como Claro, podrías poner la del cadena ahí. del. Sí, tendrías que poner un Ok, espacio ahí, pero sí, podrías. Sí. gracias. No existe una función, bueno, sí, existe, sí, por ahí este problema se podía resolver de otra manera, pero nada, necesitaba explicar split y join. Bueno, entonces, fecha.split, ¿dónde está? No, lo voy a escribir de nuevo. Fecha.split. Eso me devuelve una lista. Me lo voy a guardar
en una variable que se llama partes. Bien, entonces partes contiene 31.03.2019. Y ahora tengo que invocar a join. La función join justamente hace el proceso inverso. Recibe. Y esto es algo feo de la función join de Python. Porque en cualquier lenguaje de programación, en cualquier lenguaje de programación decente, uno escribiría partes.join barra. ¿Bien? Bueno, en Python, por alguna razón extraña, es al revés. No me pregunten por qué, pero es así. Es delimitador.join lista de cosas. Y lo que hace es, bueno, nada, el proceso inverso que hace Split. Agarra la lista de cosas y la junta en una sola cadena con el delimitador que le dije. ¿Todo bien? Sí. Bien. Estas funciones así parece que no sirven para nada, pero créanme que la mitad de los ejercicios, bueno, por ahí exagero, pero un montón de los ejercicios se resuelven en 2 líneas con split y join. Te hago una pregunta. El Sí. caso join, si lo haces al revés, ¿te tira un error? O sea, no sé si me tiré un error, pero el resultado hubiese sido incorrecto, Tipo, seguro. No sé qué lo podría probar yo, ¿no? Pero no estoy en la Sí. computadora, por eso te Lo podías pregunto. probar vos. Sí, me tiré un error. No sé. Sí, me tiré un error porque la lista, nada, en principio porque la función join no es parte de la lista. Entonces, o sea, lo que está a la izquierda es una lista y la lista no tiene una función join. Ya está, no funciona. Bien, bueno, ahora sí, la parte importante de la clase. Todo esto era, bueno, qué lindo las funciones. Recuerda que la gran diferencia entre las tuplas y las listas era que las tuplas y las cadenas son inmutables. ¿Qué significa que son inmutables? Significa que yo tengo una tupla, si quiero modificar cualquier elemento, por ejemplo, en la posición 1 igual a 42, eso no se puede, porque la tupla es inmutable. Una vez creada la tupla es así para siempre. Y lo mismo con las cadenas. Yo digo S de 2 igual a X, no se puede. La cadena es inmutable. Bueno, pero con las listas, vamos con esa lista. L de 3 igual a 42, eso está todo bien, porque las listas son mutables. Y ahora le pregunto, ¿quién es L? Y básicamente lo que hice fue reemplazar el número 9 por el número 42. ¿Bien? Yo a partir de ahora en las filminas a mí me gusta cualquier cosa que mute una lista, porque ¿qué pasa? La lista es la primera estructura de datos mutable que nos estamos encontrando. Bien, desde que empezamos el curso hasta ahora todo era inmutable. Desde el primer día que empezamos a programar hasta hoy todo lo que vimos era inmutable. La lista es la primera cosa que encontramos que es mutable. La mutabilidad es peligrosa. Es muy versátil, me permite resolver problemas que por ahí hasta ahora no sabíamos cómo hacer, pero es peligrosa. Es una gran responsabilidad, es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Esa peligrosidad yo la voy a poner con este símbolo radiactivo. La mutabilidad es radiactiva. Y ahora vamos a ver ejemplos de por qué lo pongo como peligroso. Profe, Sí. ¿las tuplas para qué están si para mí, yo perdón que no sé programar, son iguales que las listas? Lo vamos a responder en un ratito.
Está bien, es una buena pregunta. Déjame que avancemos un poco y después respondemos esa pregunta. Si me olvido, haceme acordar. Primero, veamos qué significa esto de mutar listas. Bueno, yo tengo funciones que me permiten mutar listas. Y yo, fíjense que las pongo todas con el símbolo radiactivo. Por ejemplo, la función append. Vamos a hacer un ejemplo con, supónganse que tengo que ir al supermercado y me armo una lista del súper de las cosas que tengo que comprar. ¿Qué tengo que comprar? Tengo que comprar mate, café, ¿cómo era? Azúcar. No me acuerdo. ¿Palmitos? Bueno, creo que era así. Entonces, ¿está bien? No me acuerdo. Harina palmitos, creo que era. Ah, bueno, ya está. No, ya está, fallé. Punto append. Punto append es una función que me permite agregar cosas a la lista. Por ejemplo, harina, que me olvidé. ¿Y dónde lo agrega? Bueno, lo agrega al final. Pero fíjense el detalle de que esta función, ¿qué devolvió la función? No devolvió nada. ¿Cómo que no devolvió nada? Bueno, no devolvió nada porque no devuelve nada. Porque no necesita devolver nada. ¿Cómo que no necesita devolver nada? Hasta ahora todas las funciones que vimos devolvían algo. No. Las funciones que tienen efectos secundarios, en general, no necesitan devolver nada porque lo importante que hace la función es el efecto secundario. ¿Cuál es el efecto secundario? El efecto secundario es que se mutó la lista. ¿De qué manera se mutó? Bueno, agregamos un elemento al final de la lista. El elemento no estaba en la lista antes. Bueno, eso es lo que hace append. Recibe una lista mermelada. Recibe una lista y un elemento y agrega el elemento al final en la lista. Insert. Recibe una lista, un índice y el elemento. ¿Qué creen que hace? Inserta el elemento en el índice que le das. En esa posición. Porque append solamente me sirve para agregar al final, pero a veces yo quiero insertar algo en el medio de la lista. Entonces, super.insert. Me hubiese servido para la harina, que iba en el medio de no sé qué. Pero bueno, ahora ya está. Ya perdí la oportunidad. Super.insert. Ahora le tengo que pasar un índice. Suponete que le digo 3, yerba. Enter. ¿Dónde creen que quedó la yerba? En la posición 3. Claro, exactamente, en la posición 3. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que ocurrió. ¿Y Palmitos dónde quedó? En la posición 4. En la 4. Claro, lo que hizo fue correr todo para la derecha y la yerba quedó acá, en el medio. A ver, veámoslo. ¿Ven? Yerba acá, palmitos acá, alguien acá, bueno, de acá. Si quiero insertar al principio, ¿qué hago? Posición 0. Lo pones en el 0. Claro, bien. Por ejemplo, dígame otro que ya me olvidé. ¿Cómo era? Mate, café. Caballa. Creo que había una vez. En la posición 0, pum. Y entonces ahora Caballa está al principio. Bien. Remove. ¿Qué creen que hace? Saca un elemento de la lista. En inglés, remove significa quitar. Entonces, básicamente, super.remove y lo que recibe es el elemento que quiero quitar. Entonces, por ejemplo, no quiero comprar harina. Me olvidé, no, porque ya tenía. Me fijé en la alacena y ya tenía. Bueno, pum, ya está. Entonces ahora, super contiene todo lo que tenía menos harina. Casos borde. ¿Qué pasa si hay más de una harina en el? ¿Qué pasa si hay más de uno? ¿Qué creen que va a pasar? Va a sacar la primera. Saca el primero que encuentra. Otro caso borde.
Que no esté. Un elemento que no está. ¿Qué pasa si no está? ¿Qué creen que va a pasar? Salta error. No, La no. verdad que no me acuerdo, probémoslo. ¿Qué sé yo? Agua, no sé. Remove agua, error. ¿Bien? Es consistente, más o menos. Y por último tenemos super.pop. .pop es parecido a remove, en el sentido de que me sirve para sacar elementos, pero recibe un índice en lugar de un elemento. O sea, si yo no sé cuál es el valor, pero sé dónde está, por ejemplo, quiero eliminar el que está en la posición 3, puedo invocar a pop. ¿Bien? Atención, Pero que, Pop devuelve algo. claro, devuelve algo. ¿Por qué devuelve algo? Bueno, porque justamente como yo no sabía cuál era, está bueno. Esta función hace dos cosas. Muta la lista, o sea, saca el elemento y además me lo devuelve por las dudas, por si yo quiero usarlo para algo. O sea, básicamente me está diciendo, bueno, eliminé, el que eliminé era este, azúcar. Ahora azúcar no debería estar más en la lista. Fíjense que no está más. Bien. Esta función, bueno, primero, si quiero eliminar el primero de la lista, ¿qué hago? Pop 0. Pop 0. Bien, pop 0 me elimina el primero de la lista. Y si quiero eliminar el último de la lista, ¿qué hago? Pop -1. Puede ser. La verdad que no len de sé. lista. ¿Qué pasa? Pop, len de lista. Digo, super. Sí, sería len -1. Pero ¿saben qué? Es tan común querer eliminar el último de la lista que puedo dejarlo vacío. Si lo dejo vacío, automáticamente elimina el último de la lista. Entonces ahora super contiene nada más que 4 elementos. Bien. Profe, para Pregunta, sí. remove hay que poner el elemento perfecto adentro. Sí. Tiene que Ok. ser exactamente igual. Perfecto, solo eso. Y remueve el primer igual que encuentra. Sí. Y Sí, el si hay, que está si hay después no pasa otro, nada. sí, si hay otros que son iguales, los deja donde estaba. Tenés que llamar varias veces hasta que sacás todo lo que querías. Ok, gracias. Hay una función que saque todos los repetidos y que te deje uno solo. Podés investigarlo haciendo help de lista. Yo creo que no hay. Pero sí, seguramente, combinando todas las funciones que vimos y algunas que todavía no vimos, se puede lograr ese efecto. Sí, con un ciclo normalito que se repite mientras el elemento esté en la lista, lo vas sacando. Sí. Gracias. Si elimino uno por error y después quiero ponerlo en el mismo lugar, puedes usar insert. Claro, pasa que no sabías en qué posición estaba. Bueno, mala suerte. Control Z. Bueno, bien. Bueno, entonces. Pregunta. Hagamos este ejercicio. Voy a tener una lista que vale. Ahí está. 1, 2, 3. Bien. Una lista que tiene 3 elementos. Ahora me digo L2 igual a L. Ok. L3 igual a L. Y esa cosa de ir medio rara que no sé si la vimos. O sea, lo vimos. ¿A qué se parece esto? A uno que te da un inicio y un final. Claro, un inicio y un final. Lo que pasa es que no puse ni el inicio ni el final. O sea, es una porción, un slice. ¿Se acuerdan? Profe, ya que mencionan los slice, Sí, ¿qué? le hago una consulta. Yo no entendí bien por qué en los slice, cuando uno ponía el 0 solo, te volvía error, pero cuando uno ponía de 0 a 0, te tiraba cadena vacía. Si estaba hablando, perdón, yo definí una cadena de texto vacía, o sea, En con realidad se ve en otra pantalla. S cadena de S, texto vacía. ¿Y ahora? claro, y yo hacía S de 0 y te tiraba error. Sí, está bien. Eso da error porque vos cuando accedes por el índice, eso, nada, si te vas fuera de rango, te da un index error. Pero por una propiedad de cómo funcionan los slice, el slice nunca da error. Nunca, no importa. A lo sumo te da una cadena vacía. Nada, Claro. funciona así. Está, por diseño está hecho así.
Pero o sea, ¿nos sirve de algo esa diferenciación pequeña? Te Claro, sirve que lo sepas. Para cuando vos estés programando, saber que cuando accedes por un índice tenés que tener mucho cuidado porque eso puede dar error. Y cuando accedes con un slice, si te pasaste, no pasa nada. Nada, eso. Gracias. Nada. Bueno, entonces, y la cuarta dice L4 igual a L.copy. Esta es una función que no vimos, pero se imaginan lo que hace, ¿no? Copiar significa. Bueno. La pregunta que les hago es, ¿qué creen que va a ser el resultado de L2 igual a L? Uy, perdón, borré todo. Pero nada, igual lo ven acá. L2 igual L. ¿Qué creen que va a dar eso? ¿True o false? True. True. True, estamos todos de acuerdo, porque L2 es igual a L. Bien. ¿Y L3 es igual a L? Sí, ¿Y False. L4 es igual a L? también. Bien. Ahora, hay un operador nuevo que no habíamos visto que se llama is. Y yo le puedo preguntar L2 is L, que es lo mismo que preguntarle L2 y L, ¿son la misma lista? Que no es lo mismo que decir que son iguales. ¿Son la misma lista? ¿Qué creen? No, Eh, va a dar sí, false. porque True. le estás asignando la misma lista. Miren el dibujito acá. Y ese es el resultado de esta asignación. Cuando yo asigno con el igual, lo que estoy haciendo es que las dos cosas apunten al mismo lugar. Y el resultado es true. O sea, L2 y L son la misma lista. Ok. ¿Y L3 es la misma lista que L? ¿Qué creen? No. No. Bueno, el resultado es que no. Esta operación, un slice, siempre me devuelve una copia de la secuencia original. O sea, L3 básicamente apunta a una copia de la lista. Es una lista diferente. L4, ¿es L? No, tampoco. Bueno, claramente no. O sea, ahí dice copiar. No debería. Bien. No debería. Y de hecho no lo hace. L4 es una lista diferente. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? O sea, ¿de qué me sirve? Me sirve por la siguiente razón. ¿Qué pasa si yo digo L3 de 0 igual a 42? Primero, ¿me daría error eso? No. No, porque es una lista. Bien. Si yo le pregunto, ¿cuánto vale L3 de 0? ¿Qué me va a dar? 42. 42. 42, obvio, no podría ser de otra manera. Bien, si yo le pregunto cuánto vale L4 de 0, ¿qué me va a dar? 1. 1, ¿lo ven todos? Porque originalmente era 1, 2, 3 y L4 contiene una copia de ese 1, 2, 3. Entonces sigue valiendo 1. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue modificar esa que está ahí. ¿Lo ven? Y L de 0, ¿cuánto vale? 1. 1 también. 1. Y L2 de 0 también vale 1. ¿Bien? Ahora, y acá viene la gracia de todo esto. ¿Qué pasa si hago que L de 0 ahora vale, qué sé yo, 300? Primero, ¿me daría error? No. 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 Bien. ¿Cuánto vale L de 0 ahora? 300. Muy bien. 300. ¿Cuánto vale L2 de 0? 300 también. ¿Lo ven? 300. Bien. ¿Y cuánto vale L3 de 0? Tiene que estar 42. 42. atención. 42. Bien. Lo que pasó fue que este vale 42 y este vale
300. Bien. Y ahí es donde está la importancia de entender la diferencia entre igualdad e identidad. O sea, cuando dos cosas son iguales y cuando dos cosas son la misma cosa. En este caso, L y L2 son la misma cosa. Y si yo muto una de esas dos cosas, estoy mutando la otra, porque son la misma cosa. Bien, y ahí está el problema de la mutabilidad, que hace que el programa sea más difícil de entender o de seguir. Hay que prestar mucha más atención, porque yo ahora tengo que tener en la cabeza, cuando estoy mutando algo, todas las otras cosas que están apuntando a esa cosa que estoy mutando. Porque indirectamente estoy modificando esas otras cosas. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bien. No entendí por qué no se modifica L3 si es una copia de L, Porque digamos. en el momento de que yo lo copio, es como un clon. Digo, si vos clonás a una persona y modificás la persona original, ¿el clon se modifica? Ah, claro, gracias. Pará, me escribieron muchas cosas. Si borras algo que querés volver a guardar, tenés que... Ah, bueno, no, eso fue Cami. Ah, bien, Cami. Genial. Pensé que eran preguntas. Sigo. Bueno, ahora, hagamos este ejercicio. Un minuto. Miren este programa que tiene muy poquitas líneas y díganme qué imprime acá y qué imprime acá. Y después qué imprime acá. 3, 8 y 3. 3, 8, 3. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Lo probamos? No, ni lo probemos. No, está bien, probémoslo. A.pi. No tengo ganas de pensar un nombre, voy a poner A.pi. Uy, mi editor anda muy mal. F de X. Print X, X igual a 8. Print X. Y después X igual a 3. F de X. Print X. Bien, lo ejecuto. Python A.pi. 383, fantástico. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, lo primero que tienen que darse cuenta es que acá hay una variable global que en principio es una constante global, porque nunca la modifico, así que tan mal no está. No sé si se dan cuenta que nunca modifico. ¿Por qué? Diego, pero ahí la modificás. No, porque acá estoy modificando una variable local, que da la casualidad de que se llama de la misma manera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si hacemos el seguimiento, primero, en el marco global, o sea, la primera línea que se ejecuta es esta, x vale 3. Ok, invoco la función f. Cuando invoco la función f, se crea el marco de ejecución con las variables locales de la función f. ¿Qué variables locales tiene la función f? Una variable local, que también se llama x, y ¿cuánto vale x? Bueno, como lo invoco con el valor que tenía la variable local, la variable global x, básicamente lo que es equivalente a asignar que x vale lo mismo que esta x. O sea, básicamente estoy diciendo que las dos apuntan al mismo lugar. Ok. Después imprimo el valor de x. ¿Pero de cuál x? Siempre la variable local tiene más prioridad, así que imprimo esa que está ahí, que vale 3. Después digo que x vale 8, pero atención, estoy modificando siempre la variable local. Ahora esa x vale 8, imprimo el valor de x vale 8, muy bien. Salgo de la función f y se borra el marco de ejecución de la función f, con lo cual se borran todas las variables. Y ese 8 quedó ahí, volando en el espacio, en el limbo. Y luego imprimo el valor de x, pero ¿cuál x? No, siempre
la que tengo a mi alcance. En ese caso, la variable global, que nada, vale 3. Ni se enteró de todo lo que pasó. Así que imprimo 3. Bien. Ahora díganme que imprime este programa. Uno, 2, 3. Después 1, 2, 3, 8. Y después 1, 2, 3, 8. Exactamente, porque la lista es mutable. Claro, y ambas apuntan a la misma lista. Una es una copia. ¿No es que por último queda 1, 2, 3? Puede ser. Me dijeron dos opciones. O sea, estamos todos de acuerdo que acá debería imprimir 1, 2, 3. Igual ellos saben. No importa, no importa. Lo tenemos que resolver entre todos. Estamos de acuerdo que acá debería imprimir 1, 2, 3, 8. No podría ser de otra manera. La pregunta es, ¿qué imprime acá? O sea, la pregunta es, ¿se modificó esta lista o no? Bueno, veámoslo. ¿Quieren que lo ejecute o quieren que hagamos el seguimiento? No sé qué es mejor. Ejecútalo, por favor. Bueno, lo voy a ejecutar. Lo ejecuto. ¡Pum! El último print imprimió 1, 2, 3, 8. O sea, la lista se modificó. ¿Por qué? Hagamos el seguimiento. Primero, esto es igual que la vez pasada en el sentido de que había una variable global que se llama L y una variable local que se llama L. También. Arranco, la variable global L vale 1, 2, 3. Invoco la función f. Se crea el marco de ejecución de la función f con las variables locales. ¿Qué variables locales tiene la función f? Una sola, que es esta L. ¿A qué está asignado esa L? A lo mismo que estaba asignado la otra L. O sea, las dos L apuntan a la misma lista. ¿En algún momento se copió la lista? No. La lista no se copia a menos que yo la copie a mano, con punto copy o con un slice. La lista nunca se copió. Ahora digo L.append 8. ¿Qué es lo que hace? Básicamente ahí se muta la lista. ¿Bien? Acá se muta la lista y ahí aparece la radiactividad. Luego imprimo L. Bueno, básicamente imprime 1, 2, 3, 8 porque ¿cuál L estamos imprimiendo? Esta. ¿Y a dónde apunta? A esta lista. Bueno, y la lista contiene 1, 2, 3, 8. Muy lindo. Termino de ejecutar la función f. ¿Qué es lo que ocurre? Deja de existir el marco de ejecución de la función f, desaparecen todas las variables locales de la función f, pero todo lo demás sigue existiendo. Incluso esta mutación sigue existiendo. Con lo cual, lo que termina pasando es que esta radiactividad se contagia. Por eso también lo dibujo con ese símbolo peligroso. La radiactividad se contagia. O sea, las funciones que mutan cosas, mutan las cosas que reciben y que son mutables. O sea, yo recibí una lista que era mutable, la modifiqué, con lo cual lo que ocurrió es que esta lista que yo pensé que era mía y que nadie podía tocar, resulta que alguien la modificó. ¿Cómo que me modificaste la lista? Y bueno, nada, esas son las cosas que pueden pasar con las cosas que son mutables, ¿bien? Con la mutabilidad. Los programas se hacen más difíciles de entender, hay que tener mucho más cuidado, hay que prestar mucha más atención, por el solo hecho de que ahora estamos mutando cosas. O sea que el alcance que teníamos para las variables no aplica para las listas. Aplica. Lo que pasa es que, ahora podés mutar. O sea, esta variable es una variable global. Lo que pasa es que ya no es más constante. No sé, vamos a ponerlo de esa manera. Dejó de ser constante. Si bien esta flecha nunca se cambia, o sea, esta variable L siempre apunta a la misma lista, en ese sentido la variable es constante, pero lo que no es constante es el valor al cual apunta. Dejó de ser constante, porque yo lo estoy mutando en el medio del programa. Entonces, en ese sentido,
Si esto fuera un TP, lo rebotaríamos porque decimos, no podés mutar una variable global. No se puede, está mal. Digo, no se puede en el sentido de que nosotros lo prohibimos. ¿Bien? Claro, gracias. Más allá de que los nombres son horribles, ¿no? Digo, nadie le pondría L a una, a una variable, porque, ¿qué significa? ¿Qué es F? ¿Qué hace la función F? Bueno, también lo rebotaríamos por eso, ¿no? Sí, si sirve de algo, quizás para aclarar. Pueden pensar como que la idea sigue siendo la misma con las variables, porque en la parte de la memoria el nombre le sigue apuntando a un mismo objeto y ese objeto no cambia. Lo que cambia es lo que está adentro de este objeto. Ahora pasamos a tener cosas dentro de memoria que adentro tienen otras cosas y lo que cambia son esas cosas adentro. ¿Sí? Pero la lista en sí, la entidad, esa entidad de lista es la misma y eso sí que no cambia. No podemos cambiar la flecha es la misma, lo que importa es lo que está adentro. Profe, ¿y lo que nos convendría hacer es copiar la lista dentro de la función? Depende de lo que quieras hacer. O sea, a ver. Este programa es un programa que no tiene ningún sentido, digo. La verdad es que no sé cuál era la intención de la persona que programó esto. Digo, ¿cómo arreglar este programa? Y no sé, porque ni siquiera sé si el programa está roto. Por ahí el programa funciona perfectamente según lo que la persona que lo escribió quería hacer. Entonces, digo, nada, no sé. ¿Qué opciones tenías? Bueno, alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si cambiamos L a una tupla? ¿Qué pasaría si yo acá pongo tupla en lugar de lista? No se puede modificar una tupla. Entonces, exactamente en qué línea va a romper. Ahí tienen los números de línea. En la 3. En la línea 3 se va a romper porque las tuplas básicamente no tiene función append. No existe append de una tupla. Es imposible agregar algo a una tupla. ¿Bien? Entonces, acá puedo responder la pregunta que me hicieron hace una hora. ¿Para qué existen las tuplas? Bueno, las tuplas existen para resguardarme, entre otras cosas, ¿no? Pero una utilidad que tienen las tuplas es resguardarme de la mutabilidad. Las tuplas son inmunes a la radiactividad, son inmunes a la mutabilidad. No, es imposible mutar una tupla. Entonces, eso me resguarda a mí como programador. Yo puedo mirar a este cacho de código, olvidarme todo el resto, y yo estoy absolutamente seguro de que acá va a imprimir 1, 2, 3. No hay forma de que no imprima 1, 2, 3 porque la tupla es inmutable. Independientemente de lo que haga la función f. La función f puede hacer lo que se le canta, pero algo que no puede hacer es mutar la tupla. Entonces nos convendría usar tuplas para constantes globales y listas para funciones. Ponele, sí. Esa sería una forma de verlo. Más que eso diría que usar listas globales está siempre mal. De todo lo demás va siempre mal dentro del contexto de algoritmos 1. Porque si no la van a mutar, para eso usen una tupla. Dale, gracias. Pero si haces eso, ¿no convertís a L global también a tupla? La L global también a tupla. No, no entendí No, lo es que que dijo. entendí mal Ah, ok, porque ok. pensé que él se refería a castearla como una tupla dentro de la función, pero, o sea, como ponerle paréntesis, ¿viste eso Ok, que hacía? Sí. ok. Bueno, bien. Y creo que había una tercera versión de este programa. A ver, ¿qué creen que imprime? La diferencia es que en lugar de append hace L igual a L más 8. Y nada más. Es la única diferencia. Acá estamos todos de acuerdo que va a imprimir 1, 2, 3.
1, 2, 3. Acá estamos todos de acuerdo que va a imprimir 1, 2, 3, 8, supongo. La pregunta es, ¿qué imprime acá? ¿No sería lo mismo que el append? Bueno, eso es lo que yo les pregunto a ustedes. Supongo que no. Y si me lo estás preguntando así, no sé. Y yo digo que sí, porque estás modificando la lista. Sí, Bueno, pero no veamos. estás haciendo un L, tipo una copia de L más o A, puede ser. No sé. Veámoslo. A ver, vamos a ejecutarlo. ¡Pum! Uy, me dio error, porque me olvidé de grabar. Ejecutamos y me da 1, 2, 3. O sea que la lista aparentemente no se mutó. ¿Por qué? A ver, hagamos el seguimiento. Igual que siempre, tengo una variable global que se llama L mayúscula, verde, que vale 1, 2, 3. Invoco la función f, creo el marco de ejecución de la función f. Las variables locales de la función f son una sola, que es la variable L mayúscula. ¿A quién apunta L mayúscula? A la misma lista que era la lista global que tenía por ahí. O sea, por ahora las dos apuntan a la misma lista, igual que siempre, no cambia nada. Imprimo la lista 1, 2, 3. Lo que cambia es acá. ¿Cómo resuelve Python esa operación? Primero, evalúa la expresión de la derecha. ¿Se acuerdan que esto era nombre igual expresión? Bueno, primero evalúa la expresión. La expresión es L más 8. L más 8, primero, bueno, para evaluar L más 8, primero evalúa el 8. Básicamente lo que hace es crear una lista ahí en el limbo que contiene un elemento que es el número 8. Y después evalúa la concatenación de las dos listas, pero eso lo que hace es producir una nueva lista. Ahí automáticamente copia la lista original y le agrega, nada, concatena las dos listas en una nueva lista. Bien. Una vez que terminó de evaluar esto, cuyo resultado es esto que está acá, evalúa la asignación. ¿Qué hace la asignación? Díganme ustedes. L igual. ¿Qué hace? Y lo cambia al L naranja a esa nueva lista. ¿Qué es lo que cambia exactamente? Hacia dónde apunta. Claro, la flecha. Esta flecha deja de apuntar ahí y ahora a partir de ahora apunta ahí. Eso es lo que hace el igual. Eso es lo que ustedes tienen que entender muy claramente. Que cada vez que yo hago nombre igual a algo, estoy cambiando a dónde apunta ese nombre. Y luego imprimo L, lo cual imprime 1, 2, 3, 8. Pero la diferencia es que ahora, cuando yo dejo de ejecutar la función f, digo, la dejo de ejecutar porque se terminó, pues llegamos al final, termina de ejecutarse, desaparecen todas las variables locales de la función f, desapareció el marco de ejecución. ¿Qué pasó con estos valores? Nada, quedaron ahí, en el limbo. Y volvimos acá. Y ahora imprimo el valor de la L. ¿Y la L quién es? 1, 2, 3. Porque esa lista nunca se mutó. ¿Me siguieron? Está bravo, sí, pero sí se entiende. Bien. No, a ver, esto de la mutabilidad le agrega una dimensión de complejidad a todo. Bien, por eso entiendo que es complicado, hay que repasarlo, hay que hacer un montonazo de ejercicios con esto y se van a equivocar y nada, bueno, nada, para eso estamos acá. Son los errores más difíciles de encontrar, los que están relacionados Sí. a la mutabilidad también. Entonces es importante que sepan debuguear también. Sí. Bueno, y volviendo a mi listado de funciones útiles, digo, ya está, terminamos. Ahora seguimos viendo funciones pavas, que a veces nos van o no tan pavas. A veces yo quiero ordenar una lista, por ejemplo.
L igual a, vamos a nuestra lista, esta, me gustaba, una lista con cosas. Y a veces yo la quiero ordenar, bueno, hay una función muy linda que se llama sorted, que recibe una secuencia y me devuelve la lista de esas cosas ordenadas. Pum. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9. ¿Bien? Pregunta, ¿la lista original se modificó o no? Bueno, no sé, habría que investigar la documentación de esa función. Pero nada, yo les spoileo que no. La lista original quedó exactamente como estaba. O sea, esta función sorted me devuelve una nueva lista ordenada, siempre. Profe, Bien, sí. ¿sorted y sort son la misma? ¿O hay Bueno, una ahí, diferencia? ahí vamos, exactamente. Ah, perdón, no vi. Justamente acá está. Y acá está, en la filmina, está la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Claro que sorta cambia. L.sort. ¿Bien? Yo voy a apretar Enter. ¿Y qué me devuelve la función? Nada, ¿Por qué no me devolvió nada? porque solo tiene efecto secundario. Exactamente, porque básicamente lo que hizo fue mutar la lista. Ordenó la lista, la misma lista que recibió, la ordenó y ahora la lista está mutada. Bien. ¿Cuándo uso uno o cuándo uso el otro? Depende del problema que estás resolviendo. A veces te conviene una y a veces te conviene la otra. Bonus tracks. Hay más funciones, las dejo. Nada, digo, ya estamos todos cansados. Es lunes. Y nada, dejo que ustedes investiguen. Bien, investiguen sobre esta función reverse. Igual me imagino que se dan cuenta de lo que hace. Si una secuencia devuelve una secuencia, ¿qué hará con la secuencia? All y any. Recibe una secuencia, devuelve un booleano. Le dejo de tarea que investiguen qué hacen en estas funciones. No se suelen usar mucho, pero a veces están estas, sobre todo estas dos, a veces un problema por ahí que yo resuelvo en 5 líneas de código, usando esta función, de repente me queda una línea. Bueno. Profe, al y any son punto al y punto No, any. son help reversed, es una función así nomás, la uso así, reverse L. Bueno, lo que me devuelve es una secuencia, esto ya lo vimos, me devuelve una secuencia que yo puedo convertir a otra cosa. Y lo mismo all y any, all L, bueno, me devuelve true. ¿Por qué me devuelve true? No sé. Y any L me devuelve true. Para investigar qué hace, pongan help all y help any. Ahí dice. ¿Bien? Help all y help any. ¿Preguntas? No sé si al final del capítulo que hablaba sobre todo esto, hablaba sobre unas funciones de orden superior y la verdad no entendí nada de eso. No sé si. Lo vamos a ver la clase que viene, no te preocupes. Ah, está bien, gracias. Fede está pidiendo que no se vayan todavía también. No se vayan. Bueno, dejo de grabar. Supongo. No sé qué planea Fede, pero. No, sí, supongo. Nada, o sea, si ya contestaron todas las dudas. Sí, listo.